Hay historias que duelen, no por lo que se perdió, sino por lo que jamás debió romperse. Esta es una de esas historias, la de dos hermanos que conocieron el abandono demasiado pronto, que fueron vendidos como si su amor tuviera un precio, y que, aún separados por el tiempo y la distancia, siguieron latiendo al mismo compás. El compás de una promesa que ninguna maldad pudo borrar. A veces, el destino parece cruel. Pero cuando todo se apaga, la fe encuentra la manera de encender una luz, incluso en los rincones donde ya no se espera nada. Si crees que el amor entre hermanos puede sobrevivir a cualquier oscuridad, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque puede que también tú sientas en algún momento que hay lazos que ni el tiempo ni la muerte pueden romper. Suscríbete y acompáñanos en Vidas Cruzadas, donde cada historia nos recuerda que incluso el dolor puede ser un camino hacia la esperanza. San Florencio era uno de esos pueblos que el mundo parecía haber olvidado. Rodeado de colinas verdes que se perdían en la bruma, era un lugar donde el tiempo transcurría lento, casi perezoso, como si cada día fuera igual al anterior. Las calles de tierra se llenaban de barro cuando llovía, y llovía casi siempre. Las casas eran pequeñas, de madera gastada y techos de lámina oxidada, y en una de esas casas, la más alejada del pueblo, la que parecía inclinarse hacia un costado, como si estuviera cansada de sostenerse sola, vivían Amalia y Elías. Amalia tenía 10 años. Era delgada, de piel clara que parecía translúcida bajo la luz tenue de las mañanas nubladas, y tenía unos ojos verde grisáceos que miraban el mundo con una tristeza antigua, como si ya supiera demasiado para su edad. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros estrechos, siempre un poco despeinado, siempre un poco húmedo por la humedad constante que se colaba por las grietas de la casa. Elías, su hermano menor, tenía apenas 7 años. Era un niño de piel morena clara, con el cabello negro y corto que su padre solía cortarle con unas tijeras viejas, y unos ojos profundos que brillaban con una mezcla de curiosidad y miedo. Era callado, casi silencioso, pero cuando miraba a su hermana todo su rostro se iluminaba con una confianza ciega, como si ella fuera la única certeza en un mundo que no entendía. Habían perdido a su madre cuando Elías era apenas un bebé. Amalia apenas la recordaba, solo fragmentos, el olor a pan recién hecho, una voz suave cantando en la cocina, unas manos tibias acariciándole el cabello antes de dormir. Después de eso, solo quedó su padre, un hombre callado y trabajador que hacía lo posible por mantenerlos, aunque la vida en San Florencio no daba para mucho. Y luego llegó Leticia. Leticia Salvatierra no era una mujer que inspirara ternura. Era alta, de huesos marcados y rostro anguloso, con el cabello negro liso siempre recogido en una trenza apretada que parecía jalarle la piel de la frente. Sus ojos eran oscuros, pequeños, y miraban con una frialdad que helaba más que el viento de las colinas. Vestía siempre de negro, como si estuviera de luto por algo que nadie conocía, y hablaba poco, solo lo necesario, y siempre con un tono cortante que hacía que los niños se encogieran cuando se dirigía a ellos. Nunca los llamaba por su nombre, solo decía tú o ustedes, como si nombrarlos fuera darles demasiada importancia. Cuando el padre de Amalia y Elías enfermó, Leticia no mostró ni una sola señal de preocupación. No preparó tés, ni buscó remedios. Solo esperó. Y cuando él murió, en una noche de lluvia que parecía no tener fin, Leticia no lloró. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia las colinas oscuras, con los brazos cruzados, como si estuviera calculando algo. Los días que siguieron fueron extraños. Leticia comenzó a recibir visitas. Hombres que Amalia no conocía, que hablaban en voz baja en la cocina mientras ella y Elías se escondían en el pequeño cuarto que compartían. Amalia alcanzaba a escuchar palabras sueltas, demasiado jóvenes, lejos de aquí, nadie tiene que saber. Y cada vez que escuchaba esas palabras, algo en su pecho se apretaba como si el aire se volviera más pesado. Una noche, Leticia entró al cuarto sin tocar la puerta. Llevaba en la mano una pequeña maleta de tela raída.
La dejó caer al suelo con un ruido seco. «Empaquen lo que necesiten, mañana se van». Amalia levantó la mirada, confundida. «¿Nos vamos? ¿A dónde?» Leticia no respondió. Solo los miró con esos ojos fríos, sin vida, y salió del cuarto cerrando la puerta tras de sí. Amalia sintió que algo se rompía dentro de ella. No necesitaba más explicaciones. Ya sabía lo que significaba esa maleta. Ya sabía que no volverían. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina con un estruendo sordo y constante, Amalia se sentó en el borde de la cama y abrazó a Elías. Él temblaba, aunque no hacía frío. Temblaba porque tenía miedo y porque no entendía qué estaba pasando, pero confiaba en que su hermana lo protegería. Amalia le acarició el cabello, despacio, como recordaba que su madre lo hacía con ella. «No tengas miedo, Elías. Pase lo que pase, te voy a encontrar, te lo prometo». Elías levantó la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas que no dejaba caer. «¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Entonces, Amalia recordó algo. Se levantó de la cama y fue hasta el cajón donde guardaba las pocas cosas que habían pertenecido a su madre. Entre pañuelos viejos y una fotografía borrosa, encontró lo que buscaba. Una pequeña cruz de madera, tallada a mano, que colgaba de un cordón delgado. Su padre se la había dado años atrás, diciéndole que había pertenecido a su abuela y que la protegería siempre. Amalia se la colgó al cuello a Elías con cuidado, como si estuviera entregándole algo sagrado. «Guárdala siempre contigo, y cuando la mires, recuerda que no estás solo, que yo también la estoy mirando, y que un día, no sé cuándo, pero un día, nos vamos a volver a ver». Elías tocó la cruz con sus dedos pequeños y asintió despacio. No dijo nada más. Solo se abrazó a su hermana con fuerza, como si quisiera guardar ese abrazo para siempre, como si quisiera llevárselo consigo a donde quiera que lo llevaran. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El sonido era triste, casi como un lamento, como si la casa misma supiera que algo terrible estaba por suceder. Y en medio de ese ruido constante, en medio de esa oscuridad húmeda y fría, dos niños se aferraban el uno al otro, prometiéndose algo que el mundo no les dejaría cumplir, al menos no por mucho, mucho tiempo. Porque a veces las promesas más puras son las que tardan más en cumplirse. Pero eso no significa que dejen de existir. Si esta historia ya tocó algo en tu corazón, no te vayas todavía. Déjanos un like para que más personas puedan encontrar este relato y suscríbete a Vidas Cruzadas, porque aquí honramos las historias que duelen, pero que también sanan. Porque aquí creemos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando. El amanecer llegó sin color. El cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían pesar sobre el mundo, aplastándolo, impidiéndole respirar. No había sol. No había pájaros cantando. Solo el silencio espeso de un día, que no quería comenzar. Amalia no había dormido. Se había quedado despierta toda la noche, mirando el techo de madera carcomida, escuchando la respiración lenta de Elías a su lado. Había intentado memorizar cada detalle de ese cuarto pequeño y húmedo. Las manchas de humedad en las paredes, la ventana que no cerraba bien, el olor a tierra mojada que se colaba por las rendijas. Quería recordarlo todo, porque sabía que no volvería a verlo. Cuando escuchó pasos en el pasillo, su cuerpo se tensó. La puerta se abrió sin aviso. Leticia entró con su expresión de siempre, fría y vacía, como si lo que estaba por hacer no le pesara en absoluto. Detrás de ella venía un hombre mayor, de rostro curtido y mirada dura, vestido con ropa oscura y gastada. No dijo su nombre. No saludó. Solo miró a los niños con una mezcla de indiferencia y prisa, como quien evalúa ganado. «Ya es hora. Salgan». Amalia se levantó despacio, tomando la mano de Elías con fuerza. Él estaba temblando otra vez. Ella también temblaba, pero no podía demostrarlo. Tenía que ser fuerte. Tenía que serlo por él. Salieron de la casa en silencio. Afuera, estacionado en el camino de tierra, había un carro viejo y destartalado,
con la pintura descascarada y las ventanas empañadas. El motor estaba encendido, tosiendo humo negro por el escape. El hombre abrió la puerta trasera y señaló hacia adentro. «Suban». Amalia miró hacia atrás buscando a Leticia. La encontró de pie en el umbral de la casa, con los brazos cruzados, observándolo sin ninguna emoción. No había despedida, no había palabras, solo esa mirada fría que parecía decir: «Ya no son mi problema». Amalia sintió una rabia profunda, ardiente, mezclada con un dolor que no sabía nombrar. Quiso gritarle, quiso preguntarle cómo podía hacer eso, cómo podía venderlos como si fueran cosas, pero no dijo nada. Solo apretó la mano de Elías y subió al carro. Elías la siguió, arrastrando los pies, mirando hacia atrás una y otra vez, como si esperara que alguien saliera corriendo a detenerlos. Pero nadie salió. La puerta de la casa se cerró con un golpe seco, y ese fue el final. El hombre cerró la puerta del carro con fuerza y se subió al asiento del conductor. Arrancó sin decir palabra, y el vehículo comenzó a moverse despacio por el camino lodoso, dejando atrás la casa inclinada, las colinas verdes, el pueblo olvidado. Elías pegó su rostro a la ventana empañada, mirando hacia afuera con los ojos muy abiertos, como si quisiera grabar todo en su memoria. Amalia también miraba, pero desde más atrás, desde un lugar más oscuro dentro de sí misma. Veía pasar los árboles, las cercas rotas, las casas dispersas. Veía cómo todo se alejaba, cómo todo se hacía más pequeño, hasta que ya no quedaba nada reconocible. El camino era largo y lleno de baches. El carro sacudía a cada momento, haciendo que los niños rebotaran en el asiento trasero. El hombre no hablaba. No preguntaba si estaban bien. No encendía la radio. Solo conducía, con los ojos fijos en el camino, como si ellos no existieran. En algún momento, Elías comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas sin hacer ruido, como si tuviera miedo de que el hombre lo escuchara. Amalia lo abrazó, apretándolo contra su pecho, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba. «Shh, ya pasó lo peor». Pero era mentira, y los dos lo sabían. Pasaron horas. El paisaje cambió. Las colinas verdes dieron paso a caminos más planos, más secos, más vacíos. Dejaron atrás el pueblo y entraron en carreteras que Amalia nunca había visto. Todo era desconocido, todo era ajeno. Y entonces, cuando el sol ya estaba alto en el cielo gris, el carro se detuvo frente a una casa grande, de paredes blancas y rejas negras. El hombre apagó el motor y bajó sin decir nada. Abrió la puerta trasera y les hizo una seña. «Bajen». Amalia bajó primero, ayudando a Elías a bajar después. Sus piernas estaban entumecidas. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. El hombre los guió hasta la puerta de la casa y tocó el timbre. Esperaron en silencio. La puerta se abrió. Apareció una mujer mayor de cabello cano y rostro amable, pero con una mirada que no llegaba a ser cálida. Detrás de ella había un hombre de traje oscuro, serio, con las manos en los bolsillos. Intercambiaron algunas palabras con el hombre que los había traído. Amalia no entendió todo, pero escuchó palabras como contrato, papeles, nadie preguntará. Y entonces, lo peor de todo. La mujer se acercó a Elías y le extendió la mano. «Ven, niño, tú te quedas aquí». Elías retrocedió aferrándose al brazo de Amalia. «No, no me voy sin mi hermana». El hombre del traje habló con voz firme, pero sin gritar. «La niña va a otro lugar. Tú te quedas aquí con nosotros». Amalia sintió que el mundo se detenía, que el aire desaparecía, que todo dejaba de tener sentido. «No, no pueden separarnos. Por favor, somos hermanos». Nadie respondió. El hombre que los había traído solo se encogió de hombros, recibió un sobre de manos del hombre del traje y se fue sin mirar atrás. La mujer intentó tomar a Elías de la mano, pero él se resistía, llorando ahora con desesperación. «Amalia, no me dejes, por favor». Amalia se arrodilló frente a él, tomándolo por los hombros, mirándolo a los ojos con toda la fuerza que le quedaba.
Escúchame, Elías, escúchame bien. No te estoy dejando, nunca te voy a dejar. Te voy a buscar, te voy a encontrar, no importa cuánto tarde. ¿Me oyes? Elías asentía entre sollozos, aferrándose a la cruz de madera que colgaba de su cuello. Guarda esa cruz y acuérdate de mí, siempre. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Entonces alguien tomó a Amalia del brazo con fuerza y la apartó. Ella gritó, pataleó, pero no sirvió de nada. La metieron de nuevo al carro. La última imagen que tuvo de su hermano fue la de sus ojos llorosos, mirándola desde la reja de esa casa blanca, con la cruz de madera apretada entre sus manos pequeñas. El carro arrancó. Amalia golpeó la ventana, gritando su nombre una y otra vez, hasta que la voz se le quebró y ya no pudo más. Y así, en medio de un camino polvoriento, bajo un cielo sin sol, dos hermanos fueron arrancados el uno del otro, sin saber que pasarían 19 años antes de volver a estar juntos, pero la cruz de madera seguía ahí, colgando del cuello de Elías, guardando una promesa que el tiempo no podría borrar. ¿Puede una promesa sobrevivir al olvido? ¿Puede el amor mantenerse vivo incluso cuando ya no queda memoria? Tal vez la respuesta estaba escrita en esa pequeña cruz, pero aún faltaba mucho tiempo para que alguien pudiera leerla. 19 años. 19 largos años habían pasado desde aquel día, y aunque el tiempo tiene la costumbre de suavizar los recuerdos, de difuminar los rostros y apagar los sonidos, hay cosas que nunca se olvidan, hay dolores que no envejecen. Hay promesas que siguen latiendo, aunque nadie las nombre. Amalia ya no era una niña, ahora tenía 29 años, pero su rostro conservaba esa misma tristeza antigua que la había acompañado desde pequeña. Seguía siendo delgada, de piel clara y ojos verde grisáceos que parecían mirar más allá de las cosas, como si buscaran algo que nunca encontraban. Su cabello castaño oscuro, ahora más largo, lo llevaba recogido en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Vestía con sencillez, siempre con colores suaves, como si no quisiera llamar la atención, como si quisiera pasar desapercibida en un mundo que ya le había quitado demasiado. Vivía en un pequeño orfanato rural, a las afueras de un pueblo llamado Santa Emilia. Era un lugar humilde, de paredes desgastadas y techos que goteaban cuando llovía, pero estaba lleno de vida. Niños de todas las edades corrían por los pasillos, jugaban en el patio de tierra, se peleaban por juguetes rotos y se abrazaban cuando tenían pesadillas. Amalia trabajaba allí como cuidadora, y aunque el trabajo era duro y el salario apenas alcanzaba, había algo en ese lugar que la mantenía atada, algo que no podía explicar con palabras. Tal vez era porque cada vez que veía a un niño solo, asustado, esperando que alguien lo abrazara, veía a Elías. Tal vez era porque cuidar de esos niños era la única forma que tenía de cuidar a su hermano, aunque ya no supiera dónde estaba. O tal vez era porque en ese orfanato, rodeada de almas rotas, se sentía menos sola. Amalia no había vuelto a San Florencio. No había vuelto a buscar a Leticia. No tenía sentido. Sabía que esa mujer no le daría respuestas. Y aunque había intentado buscar a Elías durante años, preguntando en oficinas gubernamentales, en registros, en iglesias, nunca había encontrado nada. Era como si él hubiera desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero Amalia sabía que sí había existido, porque cada noche antes de dormir cerraba los ojos y lo veía. Veía su rostro de niño, sus ojos profundos llenos de lágrimas, sus manos pequeñas aferrándose a la cruz de madera, y entonces rezaba. Rezaba con una fe que no sabía de dónde venía, pidiendo a Dios que lo protegiera, que lo cuidara, que no lo dejara olvidarla. Una tarde de marzo, mientras Amalia ayudaba a los niños con sus tareas en el comedor, llegó una niña nueva al orfanato. Tenía unos 8 años, el cabello oscuro y enredado, los ojos grandes y asustados. Venía de la mano de la directora, una mujer mayor llamada Hermana Lucía, que la presentó con voz suave. «Niños, ella es Carla, va a quedarse con nosotros. Quiero que la reciban con cariño». Los niños la miraron con curiosidad, pero no dijeron nada.
Carla se quedó de pie en medio del comedor, con los hombros encogidos, como si quisiera hacerse invisible. Amalia se acercó despacio, arrodillándose frente a ella para quedar a su altura. «Hola, Carla. Yo soy Amalia. No tengas miedo. Aquí estás segura». La niña la miró en silencio durante un largo rato, y entonces, con una voz apenas audible, dijo algo que hizo que el corazón de Amalia se detuviera. «¿Usted es como una hermana mayor?» Amalia sintió que algo se quebraba dentro de ella. Esa palabra, hermana. Hacía tanto tiempo que no la escuchaba dirigida hacia ella, tanto tiempo que no sentía ese peso dulce y doloroso de ser responsable de alguien más pequeño. «Sí, algo así». Carla asintió despacio y por primera vez esbozó una sonrisa tímida. «Entonces puedo llamarla hermana Amalia». Amalia tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no llorar. Asintió, sonriendo con los ojos húmedos. «Claro que sí». Esa noche, mientras todos dormían, Amalia se quedó despierta en su pequeño cuarto, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. La palabra hermana seguía resonando en su mente, despertando recuerdos que había intentado enterrar, y entonces, por primera vez en muchos años, sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez Dios la había puesto en ese lugar por una razón. Tal vez no era casualidad que trabajara con niños que habían perdido todo. Tal vez, de alguna forma extraña e incomprensible, cuidar de ellos era su forma de seguir cuidando a Elías. Y tal vez, solo tal vez, ese amor que seguía latiendo en su pecho no era en vano. Tal vez el amor verdadero no necesita respuestas, no necesita reencuentros, solo necesita seguir existiendo. Pero lo que Amalia no sabía, lo que no podía imaginar, era que en ese mismo momento, a apenas unos kilómetros de distancia, un joven carpintero de 26 años terminaba de tallar una cruz de madera en su pequeño taller, y que esa cruz, colgada de su cuello desde hacía 19 años, estaba a punto de guiarlo hacia el único lugar donde realmente pertenecía. Porque hay encuentros que no se buscan, hay destinos que se escriben solos, y hay amores que, aunque parezcan olvidados, nunca dejan de esperar. ¿Estaba Amalia preparada para lo que vendría? ¿Podría reconocer lo que tanto había buscado, incluso si estaba frente a sus ojos? A veces, las respuestas llegan cuando menos las esperamos, y cuando más las necesitamos. El orfanato necesitaba reparaciones urgentes. El techo de la sala principal tenía varias goteras que se hacían más grandes con cada tormenta. Las puertas de los dormitorios ya no cerraban bien, y algunas ventanas estaban tan astilladas que era peligroso dejar que los niños jugaran cerca. Hermana Lucía había intentado conseguir ayuda durante meses, pero el presupuesto era limitado y nadie parecía tener tiempo para un lugar tan pequeño y olvidado. Hasta que un día, un joven carpintero llegó al orfanato ofreciendo sus servicios. Dijo que había escuchado de las necesidades del lugar a través de la iglesia del pueblo y que estaba dispuesto a trabajar por un precio justo. Hermana Lucía aceptó de inmediato, aliviada. Su nombre era Elías Navarro. Tenía 26 años. Era un hombre de estatura media, de piel morena clara y complexión fuerte, con las manos curtidas por el trabajo manual. Su cabello negro y corto estaba siempre un poco despeinado, y sus ojos profundos, oscuros como la noche, tenían una expresión serena pero distante, como si llevara dentro de sí un peso silencioso que nunca compartía con nadie. Vestía con sencillez, camisas de trabajo de colores neutros, pantalones desgastados, botas viejas llenas de aserrín. Hablaba poco, solo lo necesario, y cuando sonreía, lo hacía con timidez, como si no estuviera acostumbrado a hacerlo. Pero había algo en él que llamaba la atención, algo que no se podía definir con palabras, una presencia tranquila, casi espiritual, como si estuviera en paz con algo que el resto del mundo no entendía, y colgando de su cuello, siempre visible bajo la camisa entreabierta, había una pequeña cruz de madera gastada por el tiempo. Elías llegó al orfanato un lunes por la mañana, con su caja de herramientas al hombro y una expresión concentrada. Hermana Lucía lo recibió en la entrada
y lo guió por las instalaciones, señalando todo lo que necesitaba arreglo. Él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, tomando notas mentales. Amalia estaba en el patio, ayudando a los niños más pequeños a regar las plantas del huerto, cuando lo vio por primera vez. Él estaba de espaldas, midiendo una de las puertas con una cinta métrica, completamente concentrado en su trabajo. Algo en su postura, en la forma en que movía las manos con precisión y cuidado, le resultó familiar, pero no supo por qué. Se acercó despacio, limpiándose las manos en el delantal. «Buenos días». Elías se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de Amalia, y por un instante, solo un instante, hubo algo, un destello, una chispa de reconocimiento que ninguno de los dos pudo nombrar, como cuando escuchas una canción que no recuerdas, pero que te hace sentir algo profundo. «Buenos días». Su voz era grave, tranquila. Amalia sonrió con amabilidad. «Gracias por venir a ayudarnos. Este lugar lo necesita mucho». Elías asintió, desviando la mirada. «Es un buen lugar. Se nota que cuidan bien a los niños». Hubo un silencio breve. Amalia sintió algo extraño en el pecho, algo que no podía explicar. Era como si quisiera seguir hablando con él, pero no supiera qué decir. Como si hubiera algo importante que debía preguntarle, pero no sabía qué era. Finalmente solo dijo: «Si necesitas algo, avísame. Estoy aquí casi todo el día». Elías la miró de nuevo, esta vez con más atención. Sus ojos recorrieron su rostro, como si estuviera buscando algo, pero no dijo nada, solo asintió. «Gracias». Amalia se alejó despacio, sintiendo que el corazón le latía más rápido de lo normal. No entendía por qué. No había nada extraño en ese hombre, era solo un carpintero, un desconocido, pero algo en él le había tocado una parte del alma que llevaba años dormida. Durante los días siguientes, Elías trabajó sin descanso. Llegaba temprano por la mañana y se iba cuando ya oscurecía. Reparaba puertas, reforzaba ventanas, lijaba maderas viejas, clavaba tablas nuevas. Los niños lo observaban con curiosidad, fascinados por el sonido del martillo, por el olor a madera fresca, por la forma en que las astillas volaban cuando él serruchaba una tabla. Elías le sonreía de vez en cuando, pero no hablaba mucho. Era un hombre de silencios. Amalia lo observaba desde lejos, sin que él se diera cuenta. Había algo en la forma en que trabajaba, en la paciencia con la que lijaba cada pieza, en el cuidado con el que colocaba cada clavo, que la conmovía. Era como si estuviera poniendo algo de sí mismo en cada reparación, como si cada puerta arreglada fuera un acto de amor. Una tarde, mientras Elías trabajaba en el marco de una ventana del comedor, la luz del sol atravesó el vidrio y cayó directamente sobre su pecho. Amalia, que estaba repartiendo vasos de agua a los niños, levantó la mirada en ese momento, y entonces lo vio. La cruz, una pequeña cruz de madera gastada, colgando de un cordón delgado alrededor de su cuello. La luz la iluminaba, haciéndola brillar con un resplandor suave, casi dorado. Amalia se quedó inmóvil, su respiración se detuvo, el vaso que sostenía en la mano resbaló y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Los niños se sobresaltaron, pero ella no se movió, solo miraba esa cruz. Esa forma, ese símbolo, era igual, exactamente igual a la que ella le había dado a Elías hacía 19 años. Elías se dio la vuelta al escuchar el ruido del vidrio roto. Vio a Amalia de pie en medio del comedor, pálida, con los ojos muy abiertos, mirándolo con una expresión que no podía descifrar. ¿Está bien? Amalia no respondió. Su mente estaba girando, tratando de encontrar sentido a lo que acababa de ver. No podía ser. No podía ser la misma cruz. Había miles de cruces de madera en el mundo, miles. Era solo una coincidencia, pero su corazón le decía otra cosa. ¿De dónde sacó esa cruz? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Elías bajó la mirada hacia su pecho, tocando la cruz con los dedos como si fuera un gesto automático que hacía 1000 veces al día. Me la dieron hace mucho tiempo, cuando era niño.
Amalia sintió que las piernas le temblaban. ¿Quién se la dio? Elías la miró con extrañeza, pero respondió con calma. Mi hermana. El mundo dejó de girar. El aire desapareció. Todo se volvió silencio. Amalia dio un paso hacia adelante, con las manos temblando. ¿Cómo se llamaba? Elías frunció el ceño, confundido por las preguntas. Pero algo en la voz de Amalia, algo en la desesperación apenas contenida en sus ojos, lo hizo responder. Amalia. Se llamaba Amalia. Y entonces todo se detuvo. Elías la miró fijamente. Realmente por primera vez la miró. Vio más allá del rostro adulto, más allá de los años, más allá del tiempo. Vio los ojos verde grisáceos que lo habían mirado con amor cuando era niño. Vio el cabello castaño oscuro que su hermana siempre llevaba despeinado. Vio la forma en que sus manos temblaban, igual que temblaban aquella noche de lluvia, cuando le colgó la cruz al cuello. La cruz resbaló de entre sus dedos y cayó sobre su pecho. Su voz salió quebrada, incrédula. ¿Amalia? Ella asintió despacio con lágrimas corriendo por sus mejillas. Soy yo, Elías, soy yo. Y en ese instante, 19 años de silencio, de búsqueda, de dolor, se rompieron en 1000 pedazos, porque hay cosas que el tiempo no puede borrar. Hay lazos que ni la distancia ni el olvido pueden romper. Y a veces, cuando todo parece perdido, Dios coloca a las personas correctas en el lugar correcto, justo cuando más lo necesitan. Pero la historia no terminaba ahí. Faltaba una verdad más grande. Una verdad que estaba escondida en un viejo baúl, esperando ser descubierta. Y cuando esa verdad saliera a la luz, todo cobraría sentido. ¿Estaban listos para enfrentar lo que el pasado había guardado en silencio? A veces, las respuestas que buscamos toda la vida están más cerca de lo que imaginamos, solo esperando el momento perfecto para revelarse. Durante varios días después de ese encuentro, Amalia y Elías no supieron qué decirse. Era como si el peso de 19 años se hubiera instalado entre ellos, creando un muro invisible hecho de preguntas sin respuesta, de recuerdos borrosos, de dolor acumulado. Se miraban de lejos, trabajaban en silencio, y cuando sus caminos se cruzaban, solo intercambiaban sonrisas tímidas que no llegaban a ser palabras, porque había tanto que decir, pero ninguno sabía por dónde empezar. Amalia quería preguntarle todo. ¿Dónde había vivido? ¿Qué le había pasado? Si había sido feliz. Si la había recordado. Si alguna vez había pensado en buscarla. Pero cada vez que abría la boca, las palabras se le atoraban en la garganta, como si tuviera miedo de que la respuesta fuera dolorosa. Elías, por su parte, caminaba por el orfanato como si estuviera en un sueño. Miraba a Amalia y no podía creer que fuera real, que fuera ella, la misma hermana que había prometido encontrarlo, la misma que lo había abrazado bajo la lluvia, la misma que le había dado esa cruz de madera que nunca, ni un solo día se había quitado del cuello. Hermana Lucía los observaba con una mezcla de curiosidad y ternura. Había notado el cambio en ambos, la forma en que Elías trabajaba más despacio, como si no quisiera terminar las reparaciones y tener que irse. La forma en que Amalia se quedaba más tiempo en el comedor, fingiendo ordenar cosas, solo para estar cerca de él. Una tarde, hermana Lucía se acercó a Amalia mientras ella barría el pasillo. Ese muchacho... Elías, hay algo entre ustedes, ¿verdad? Amalia dejó de barrer. Bajó la mirada, sin saber qué decir. Es mi hermano. Hermana Lucía parpadeó, sorprendida. ¿Tu hermano? Amalia asintió con los ojos húmedos. No lo veía desde que éramos niños. Nos separaron, y ahora está aquí. No sé cómo, no sé por qué, pero está aquí. Hermana Lucía puso una mano sobre el hombro de Amalia, con una expresión llena de comprensión. Entonces Dios los ha reunido. Y si Dios los reunió, es porque tienen cosas que sanar juntos. No tengas miedo de hablar con él, hija. El silencio a veces duele más que las palabras. Amalia asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sabía que hermana Lucía tenía razón,
pero aún no se sentía lista. Esa misma tarde, Elías estaba en el pequeño depósito del orfanato, revisando algunas herramientas que necesitaba para reparar una de las camas de los niños. El depósito era un cuarto estrecho y polvoriento, lleno de cajas viejas, muebles rotos y cosas acumuladas durante años. Mientras buscaba un martillo, tropezó con una caja de cartón que estaba apilada en un rincón. La caja cayó al suelo, derramando su contenido. Papeles amarillentos, fotografías antiguas, documentos arrugados. Elías se agachó a recogerlo, disculpándose mentalmente por el desorden, cuando algo llamó su atención. Entre los papeles había una fotografía pequeña, en blanco y negro, con los bordes doblados por el tiempo. La tomó con cuidado, acercándola a la luz que entraba por la ventana, y lo que vio lo dejó sin aliento. En la fotografía había dos niños abrazados frente a una casa de madera inclinada. Una niña de unos 10 años, delgada, con el cabello despeinado y una sonrisa triste. Y un niño más pequeño, de 7 años, con los ojos brillantes y las manos aferradas al brazo de su hermana. Era él. Era Amalia. Elías sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos temblaron. Giró la fotografía y vio algo escrito con tinta descolorida en la parte de atrás. Amalia y Elías Rivas, San Florencio, 2005. Su apellido, su nombre completo, todo estaba ahí, escrito con tinta, con fecha, con lugar. Durante 19 años Elías había crecido con el apellido Navarro, el apellido de la pareja que lo había comprado. Le habían dicho que no tenía familia, que sus padres habían muerto, que él había sido abandonado. Y aunque en su corazón siempre había sentido que eso no era cierto, no tenía forma de comprobarlo, no tenía documentos, no tenía recuerdos claros, solo tenía esa cruz de madera y un nombre borroso que se repetía en sus sueños, Amalia. Pero ahora, con esa fotografía en sus manos, todo cobraba sentido, todo se confirmaba. Él no había sido abandonado, él había sido robado. La fotografía resbaló de sus dedos y cayó al suelo. Elías se dejó caer de rodillas, llevándose las manos al rostro, sintiendo cómo las lágrimas que había guardado durante años finalmente salían, incontenibles, dolorosas, liberadoras. Escuchó pasos detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Amalia de pie en la puerta del depósito, mirándolo con los ojos muy abiertos, asustada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Elías no pudo hablar. Solo señaló la fotografía en el suelo. Amalia se acercó despacio, agachándose para recogerla, y cuando la vio, su rostro se transformó. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios mío, es nuestra fotografía, la que papá nos tomó antes de que Leticia llegara. Elías la miraba con una mezcla de dolor y alivio. Durante todos estos años, pensé que tal vez te había inventado, que tal vez era solo un sueño, pero eras real, siempre fuiste real. Amalia dejó caer la fotografía y se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. Fuiste real para mí, cada día de mi vida, Elías. Cada noche rezaba por ti. Cada mañana te buscaba en el rostro de los niños que cuidaba. Nunca dejé de buscarte. Nunca. Elías cerró los ojos, apretando las manos de su hermana con fuerza. Yo tampoco te olvidé. Nunca me quité esta cruz, porque era lo único que tenía de ti, lo único que me recordaba que alguna vez tuve a alguien que me amó, y entonces, sin decir más, se abrazaron. Un abrazo largo, profundo, lleno de todo lo que no habían podido decirse durante 19 años. Un abrazo que contenía la promesa cumplida, el dolor sanado, el amor que nunca murió. Los niños del orfanato, que habían escuchado el llanto desde afuera, se asomaron tímidamente por la puerta. Y aunque no entendían bien qué estaba pasando, sintieron que algo importante acababa de suceder, algo sagrado. Hermana Lucía, que también había llegado, se quedó de pie en el umbral, con las manos juntas sobre el pecho,
sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. Bendito sea Dios, que nunca abandona a sus hijos. Porque hay verdades que no necesitan palabras. Hay abrazos que dicen más que 1000 frases. Y hay amores que, aunque el mundo intente separarlos, siempre encuentran la forma de volver a unirse. Pero la historia aún no terminaba, porque ahora que estaban juntos, ¿qué harían? ¿Cómo reconstruirían lo que se rompió? ¿Podían volver a ser hermanos después de tanto tiempo? A veces el reencuentro es solo el principio de otra historia, y esa historia estaba por comenzar. Los días que siguieron fueron extraños, pero hermosos, como aprender a caminar de nuevo después de una larga caída. Amalia y Elías pasaban horas conversando, llenando los vacíos de 19 años con palabras cuidadosas, con recuerdos compartidos, con silencios que ya no dolían. Elías le contó su vida, cómo la pareja que lo había comprado, los Navarro, lo había tratado con frialdad, como si fuera un trabajador más que un hijo, cómo había crecido solo, sin cariño, sin abrazos, sin nadie que le preguntara cómo se sentía. Cómo había aprendido carpintería trabajando para ellos desde los 12 años, lijando maderas hasta que las manos le sangraban. Cómo, al cumplir 18, había decidido irse, tomar su caja de herramientas y buscar su propio camino. Siempre supe que había algo más, algo que faltaba, pero no sabía qué era. Amalia escuchaba con el corazón apretado, sintiendo cada golpe, cada tristeza, como si fueran propios. Lo siento tanto, Elías. Si hubiera podido hacer algo, él negó con la cabeza tomando su mano. No fue tu culpa, eras una niña, y aún así, me prometiste que me buscarías, y lo hiciste. Tal vez no de la forma que esperábamos, pero me encontraste. O tal vez yo te encontré a ti. No lo sé. Pero estamos aquí. Amalia sonrió con los ojos húmedos. Estamos aquí. Elías decidió quedarse en Santa Emilia. No tenía nada que lo atara a otro lugar, y en el orfanato había encontrado algo que nunca había tenido. Una familia. Hermana Lucía le ofreció trabajo estable como encargado de mantenimiento, y él aceptó sin dudarlo. Los niños lo adoraban. Lo seguían por el patio, le pedían que les enseñara a usar el martillo, se sentaban a su lado mientras lijaba tablas y le hacían 1000 preguntas. Elías, que siempre había sido callado, comenzó a hablar más, a sonreír más, como si los años de silencio finalmente se estuvieran derritiendo. Amalia lo observaba desde lejos, sintiendo una paz que no había sentido en años. Ver a su hermano vivo, sano, rodeado de niños que lo querían, era más de lo que había soñado. Una noche, mientras todos dormían, Amalia salió al patio del orfanato. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban como promesas antiguas. Se sentó en el banco de madera que Elías había reparado días atrás y cerró los ojos, dejando que el aire fresco le acariciara el rostro. Escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Elías acercándose, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tranquila en el rostro. ¿No puedes dormir? Amalia negó con la cabeza. Estaba pensando. Elías se sentó a su lado, mirando hacia el cielo. ¿En qué? Amalia tardó un momento en responder. En que pasé 19 años buscándote, y ahora que te encontré, no sé qué hacer. No sé cómo recuperar todo ese tiempo perdido. Elías la miró con ternura. No tenemos que recuperar nada. El tiempo que perdimos ya pasó. Pero tenemos ahora, y tenemos todos los días que vienen. Eso es más de lo que muchos hermanos tienen. Amalia sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas distintas, lágrimas de alivio, de gratitud. Tienes razón. Elías señaló hacia el cielo. ¿Ves esas estrellas? Siempre están ahí, aunque no las veamos, aunque las nubes las tapen, siempre están. Así somos nosotros. Siempre estuvimos conectados, aunque no nos viéramos, aunque no supiéramos dónde estaba el otro. Siempre estuvimos. Amalia sonrió limpiándose las lágrimas. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Elías se encogió de hombros, sonriendo.
Tal vez siempre lo fui, solo que no tenía a quién decírselo. Ambos rieron, y en ese momento, bajo ese cielo estrellado, en ese orfanato humilde rodeado de niños dormidos, dos hermanos que habían sido arrancados el uno del otro finalmente se reencontraron, no solo físicamente, sino en el alma. Los meses pasaron. El orfanato seguía siendo el mismo lugar humilde, pero ahora estaba lleno de algo nuevo: amor. Amalia y Elías trabajaban juntos, cuidando a los niños, reparando lo que se rompía, cocinando, jugando, rezando. Y los niños, que habían crecido sin familias, comenzaron a sentir que tenían algo parecido a una. Una tarde de lluvia, mientras Amalia ayudaba a los niños a hacer sus tareas, vio por la ventana a dos niños pequeños corriendo bajo la tormenta, tomados de la mano, riendo mientras se mojaban. Se detuvo, mirándolos con una sonrisa melancólica, porque en esos dos niños vio lo que ella y Elías nunca pudieron tener: la libertad de ser hermanos sin que nadie los separara. Pero también vio algo más. Vio que, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de los años perdidos, el amor había sobrevivido, y eso era más que suficiente. Elías entró al comedor, sacudiéndose la lluvia del cabello. Se acercó a Amalia y siguió su mirada hacia los niños en el patio. «Hermosos, ¿verdad?». Amalia asintió sin dejar de mirar. «Sí, hermosos». Elías puso una mano sobre el hombro de su hermana. «Gracias por no rendirte. Gracias por seguir buscándome, aunque no supieras dónde estaba». Amalia se dio la vuelta y lo miró con los ojos brillantes. «Gracias a ti por guardar esa cruz, por no olvidar, por volver». Y así, en medio de una tarde lluviosa, en un orfanato perdido en un pueblo olvidado, dos hermanos que habían sido vendidos como si no valieran nada, demostraron que el amor verdadero no tiene precio, que los lazos de sangre no se rompen con la distancia, y que a veces el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, justo cuando más lo necesitamos, porque Dios no siempre devuelve lo que se pierde, pero a veces deja señales para recordarnos que nunca estuvimos solos. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con promesas rotas, silencios que pesaron como montañas, y un amor que nunca dejó de latir, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Una historia que nos recuerda que hay lazos que ni el tiempo, ni la maldad, ni la distancia pueden romper. Porque cuando el amor es verdadero, encuentra la forma de regresar, siempre. Hubo un momento que te conmovió profundamente. Fue cuando Amalia vio la cruz de madera colgando del cuello de ese carpintero desconocido. O tal vez cuando Elías encontró esa fotografía antigua y supo por fin que no había sido abandonado, sino robado. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el reencuentro que parecía imposible, pero que Dios tejió en silencio. El poder de una promesa hecha por una niña de 10 años, y cumplida 19 años después, y esa clase de amor entre hermanos que trasciende el olvido, la separación y el dolor. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.